Que Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es poder estar aquí reunidos para ser agradecidos con Dios por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Y hoy, mientras levantaba ahí un poquito el volumen de un micrófono para amplificar el ukelele de Laisha, pensar que hace unos nada más que 41 años atrás, hace algún tiempo, yo estaba ahí donde estaba el Charleston, que es el plato más chico de la batería, tocando con un acordeón que no tenía ni botones, eran 2 tablitas con una tanza que me había hecho mi madre, pero con ese entusiasmo de servir a Dios. Y qué bueno es que desde chico tengan ese don de la música y servirlo de una gran manera, que es adorando a Dios. Entonces tenemos que estar también con alegría festejando eso. Y el título del mensaje de hoy es Modo de Fe. Los que son, acá tenemos 2 que son programadores y van a entender algo de lo que les voy a tratar de explicar. Hay un sistema automático que responde preguntas solo, que tiene una programación que está hecha con boot, se llaman, que es un sistema de respuestas automáticas. Y qué bueno es que nosotros tengamos esa respuesta, como lo hacen en la parte de programación, en la parte de informática, lo podamos hacer nosotros en nuestra vida. ¿Quién ha andado alguna vez con un celular y por error no tenía crédito y no tuvo conexión de Wi-Fi y no sabía que le habían mandado un mensaje? O sin querer apretó los datos móviles y se quedó sin datos móviles en el teléfono. ¡Wow! Y cuando aprieta el celular, empiezan a bajar un montón de mensajes. Uno, ping, 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 suena uno tras otro. A mí me pasa cuando vengo a la iglesia, que es algo que deberían hacer todos, es poner el teléfono en modo avión y estar desconectado de lo demás para estar conectados con Dios. Y cuando yo termino la reunión, desactivo y se me activan automáticamente los datos y empiezan a llegar un montón de mensajes. Y hay que aprender a usar ese modo de fe en cada cosa que nos pase. Porque a veces estamos atravesando una situación difícil y hoy le voy a poner algo. No me di cuenta que había sacado el receptor y no iba a andar. ¿Qué vamos a leer acá en Josué, del versículo 8 al 10 en el capítulo 1? Dice, medita de noche en el libro, de día y de noche, teniendo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y si yo le preguntara a usted, ¿quién quiere tener éxito para las cosas que le salgan bien? Todos queremos tener éxito y que las cosas nos salgan medianamente bien. Y acá dice, medita de día y de noche, medita, y dice, y si haces las cosas conforme a lo que están escritas ahí, la receta es que vas a tener éxito, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y yo los quiero llevar a una lectura que tiene que ver con esto, que está allá en Lucas, capítulo 12, desde el versículo 22, que dice así. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, voy a agrandar la letra porque no traje los lentes hoy. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos que no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta.
¿Y ustedes no son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro? Con un signo de exclamación lo está diciendo. Y ahora una pregunta, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho que se preocupasen, no se logra algo tan pequeño como eso, hay una pregunta fantástica acá, que dice, ¿de qué sirve preocuparse? ¿De qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes también. Y hace otra pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué? Muchas veces nosotros si estamos en un problema económico, ¿qué hacemos? Pensamos quién nos puede prestar plata. Ahí sería la solución más sencilla. Si estamos enfermos, pensamos en ir al doctor. Si tenemos un problema con el vecino, queremos acudir a alguna autoridad que nos defienda. Y así sucesivamente les podría ir dando varias respuestas. Pero al final acá, en el versículo 31, que es el de abajo de todo, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y se les dará todo lo que necesiten. Se les dará todo lo que necesiten. David echa en un momento un vistazo al futuro para corregir el presente. Volvamos de vuelta. David echa un vistazo al futuro para corregir el presente. Señala que el presente de David no estaba del todo bien. Y la palabra que Dios nos habló es espíritu y vida. Y en el Salmo allá 23 hay una enseñanza que dice, el Señor es mi pastor, ¿y qué dice? Nada me faltará. Dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Pero arranca así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si yo hoy te hiciera una pregunta, más adelante termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Quién cuando tiene un problema, primero acude a Dios y después acude a ver cómo puede solucionar el problema? Muchas veces queremos solucionarnos nosotros y nos olvidamos de una enseñanza que Dios nos dio aquí en Romanos 8. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta, todas las cosas. Hay cosas que muchas veces no las entendemos hasta que lo podemos graficar. Yo me gusta a veces explicar muchas cosas con cosas cotidianas que hacemos normalmente. Y el Señor dice, Él nos dio la vida. ¿Qué altura tiene la mano acá? Estamos más o menos 1,80 m de altura. ¿No? Si nos dio la vida, también nos va a dar la comida. Si me dio el cuerpo, también me va a dar el sustento.
pero nos hace falta entender y comprender que Dios es un Dios todopoderoso. Es todopoderoso. Muchas veces ninguno de nosotros entendemos o comprendemos, le hablamos a muchas personas de lo grande que es Dios y nosotros mismos a veces dudamos de que Dios sea tan grande. Y hay una lectura más que yo les voy a llevar acá, que es el centro del mensaje, que está en Hebreos 11 y que habla de la fe. Dice allí Hebreos 11:1, dice, pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. A mí me gusta leer bastante la versión que era de mi abuela, de la Biblia. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, las realidades de las cosas que no se ven, en esa versión. Porque son realidades que no las vemos. Uno va al médico y le dice, está enfermo de cáncer. Podría ser. Es la realidad. Pero la sanidad es la otra realidad que nosotros no vemos. Pero si nos ponemos, como hoy al principio le dije, podemos ponernos en modo avión, podemos ponernos en modo vibrador o nos podemos poner en modo de fe. Y aprender a ponernos en ese modo de fe confiando por encima de las circunstancias que estamos viendo. Porque ahora yo les voy a seguir relatando un poco más aquí en Hebreos. Porque muchos se quedan ahí en el primer capítulo de Hebreos, pero no lo llevan hasta el final. Dice allí, por la fe, porque por ella se alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alguien que sabía algo de música y entendía la parte arquitectónica, pudo diseñar este buen teclado, que es un buen piano eléctrico de los mejores. Pero después que construyó el piano, se dio cuenta que había tenido un error. Cuando uno cambia de un sonido para el otro, el sonido se corta y por más que uno tenga puesto el pedal de sustain para sostener el sonido se corta. Y a los pocos días que lanzaron el teclado, lanzaron una actualización cuando se dieron cuenta que no le habían puesto para que el sonido siguiera ligado, que uno esté tocando con un sonido de piano eléctrico y pasa al sonido de piano convencional y el sonido no se corte, que sea continuo. Alguien imaginó hacerlo. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que actuar en la vida espiritual, confiando en algo que no lo vimos. Por la fe, Abraham tuvo un hijo con Sara. Por la fe, la semana pasada vimos que allá Moisés lo corrían de atrás los egipcios, venía con un pueblo un poco hostil y abre el Mar Rojo. Por fe. Estaba en una circunstancia muy difícil. Por fe se derribaron los muros de Jericó. Pero hay algo al final de este capítulo de Hebreos 11 que dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y allá al final del capítulo habla de esta mujer, de una manera le podríamos llamar, capaz que un poco no elegante. Y uno dice, y miren a los ejemplos que puso, Daniel hoy traía ahí a memoria la historia de Gedeón y acá es nombrado entre los héroes de la fe que alcanzaron buen testimonio. Pero lo vemos en el Nuevo Testamento,
Pero no lo vemos ahí que nombren a Pedro, Marcos, Lucas, Juan. Esos no. Y uno si los mira con nuestros ojos, dice, ¿por qué si uno podría hablar? Y bueno, y Gedeón, Sansón metió la pata de una manera loca, como lo hacemos cada uno de nosotros. Porque nosotros miramos al otro y creemos que el pecado más grande es el del otro y lo que hizo mal es el otro y nosotros no hicimos nada malo. No, hicimos cosas tan malas o peores que la que hizo él. Y nosotros tenemos que entender, como dice aquí, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron el filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fugas a los ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados a fin de obedecer la mejor resurrección. Y dice al final, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y estos hombres que metieron varias veces la pata, que hicieron cosas que estaban mal como cada uno de nosotros, alcanzaron buen testimonio. Y qué bueno es entender que si nosotros tenemos esa pequeña fe, que deberíamos tenerla como ejemplo siempre para poder servir a Dios y estar conforme a su propósito, porque muchas veces nos olvidamos de que ¿para qué fuimos llamados? Si yo le preguntara, ¿esta semana tuvo alguna oportunidad de hablar con alguien y dar el buen testimonio? Porque el Señor nos pide, vayan muchachos, nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien esta buena noticia. Yo el lunes, en la mañana, yo hago un curso lunes, miércoles y viernes de lo que es inteligencia artificial. Y después del curso tenía una reunión con unos hermanos que tenemos un grupo de WhatsApp y también de Zoom. Y estábamos conectados en la noche, el lunes era medio tarde porque ese grupo es varios que están en California, en Estados Unidos. Y estábamos hablando y yo les traje a memoria algo, cada uno interviene con una explicación sobre algún tema que ponemos en el principio de la semana en común. Yo le dije, miren lo que dice así, que a veces se pasa por alto o no le llamamos, no les presentamos suficiente atención al Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y hoja que no cae, y todo lo que hace prospera. Ese es el Salmo número 1. ¿Y cuánto tenemos que prosperar nosotros? Dice que el árbol, llegado su tiempo, yo explicaba eso, tuve la suerte de varias veces plantar cosas, plantar desde árboles frutales hasta plantar cosas elementales como tomate, morrón, todas esas cosas. Y uno va y le presta una atención especial a eso que plantó. Va, lo riega, lo cuida, si viene viento le pone una estaca y lo ata para que no se rompa y traiga frutos. ¿Y nosotros hacemos lo mismo con las cosas de Dios?
Usamos, por eso al principio le dije, póngase en modo de fe. Dice, en varios lugares en la Biblia está, medite de día y de noche en su palabra. Cuando uno está trabajando no puede estar meditando, pero qué bueno es cuando uno se levanta y antes de acostarse, meditar en su palabra. Yo algunos cuando me han preguntado dicen, y no he podido leer la Biblia porque no tuve tiempo. Eso es un espíritu de flojera, porque no es que no tuvo tiempo, porque se puede levantar unos minutos antes o no estar tan conectado con la tecnología, con esa sábana interminable que uno agarra el teléfono y hace así. Y sigue así, y la sábana va a seguir horas y horas y horas con el dedo haciendo así. Y nos olvidamos de meditar de día y de noche. ¿Por qué clamamos a Dios? Porque dice, clama a mí y yo responderé. Y si nosotros estamos confiados en Dios y confiamos plenamente en Dios, este salmo tiene que ser esta enseñanza para nosotros en nuestra vida. Dice allí el 103, no el 1, dice, bendice, alma mía, al Señor. No dice, si tienes ganas o tienes voluntad, hazlo. No, le da la orden, dice, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Tenemos beneficios en servir al Señor? Claramente sí. A veces tenemos semanas o días. A nosotros nos han pasado algunos días con muchas complicaciones y cosas que se atraviesan y cada uno tendrá sus adversidades y sus problemas, pero qué bueno es terminar ese día y agradecerle al Señor por las cosas. A veces la que no vemos, como les dije al principio, vemos que hay algún problema y parece que es difícil de poderlo resolver, pero qué bueno es tener esa esperanza y esa confianza plenamente puesta en Dios. Pase lo que pase, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y Él, quédense totalmente tranquilos, que no es deudor de nadie, Él siempre va a cumplir con nosotros. Pero se nos hace un pedido muy simple, algo que yo siempre tengo en memoria de mi querida abuela, por parte materna. Nunca jamás recuerdo de mi abuela que no se levantara siendo agradecida con Dios y se acostara agradeciéndole a Dios también. Y a veces no creo que en su vida haya sido una vida de un montón de éxitos en la parte económica, pero sí de esa confianza plena puesta en Dios. Tenía una confianza en Dios que ella, cuando yo canto, hay una canción especial, la abuela la había dejado adentro de su Biblia. Hay dos himnos, los dos himnos y las partituras están adentro de la Biblia, pero una de esas canciones dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo? Hace la pregunta, ¿cómo podré estar triste? Y a veces nosotros pasamos momentos de aflicciones, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, las cosas que las vemos, como si yo agarrara el control, que este es el control del proyector, digo para los que nos miran por video después más adelante, y supongamos que esto es el problema. Lo miramos y cuando lo acercamos, ¿qué es lo que vemos? Si yo me lo acerco y me lo pongo acá, lo único que veo es el control. Yo le dije, supongamos que esto sea el problema. Y nuestra vista empieza a quedarse turbada solamente viendo el problema. Pero cuando empezamos a alabar a Dios, el problema se empieza a alejar y toma el tamaño real que tiene el problema. Por eso dice, ¿cómo podré estar triste? Dice, si Él cuida de las aves, y yo hace un año atrás había traído un mensaje de los pajaritos, los gorriones que se paran ahí en la ventana de mi casa de costado. Cuando a veces estoy en alguna dificultad, yo abro las esteras y como tengo vidrios espejados, se acercan muchos pajaritos ahí. Y digo, si Él dice que Él cuida de las aves, que para Él son importantes, dice,
¿cómo no va a cuidar de mí también? Y cuando aprendamos a poner ese modo de fe, a tener nuestra confianza plenamente puesta en Dios, Dios va a sacar adelante cualquier problema, que hoy no le vemos la solución, pero Él tiene la solución. Que Dios les continúe bendiciendo.